acá, por ejemplo, les presento de entrada esto. Ahí donde lo ven es un canto de Saltator Stratifectus, es el espectrograma de un canto de Saltator Stratifectus, y este de un mielero común, Eucheria flavor. Bueno, incluso desde nosotros y extendiéndolo a todas las especies, la comunicación es vital para el mantenimiento y la supervivencia de una especie. Entonces, en las aves, en algunos casos, hay unas que tienen la posibilidad de comunicarse de varias formas. Por ejemplo, algunas lo hacen con plumajes muy coloridos, pero en este caso nos vamos a enfocar en la comunicación acústica. Entre todas las funciones muy importantes que tiene el canto para las aves, están dos muy bien documentadas y muy importantes, que son la búsqueda de parejas reproductivas y el mantenimiento de territorios. Estos son, en repetidos estudios se ha evaluado el papel que tiene el canto en estas dos actividades de las aves, y además también tiene que ver con el mantenimiento de vínculos entre las parejas, con la comunicación entre padres y polluelos, y es muy importante la alerta para los depredadores. O sea, por medio de vocalizaciones, de alarmas, de llamados, ellos alertan que hay algún tipo de peligro. Bueno, el grupo de los paseriformes es un orden muy grande dentro de las aves, y allí están todos aquellos que nosotros podemos considerar pajaritos, ¿cierto? Entonces, más o menos sabemos quiénes están en ese grupo de los paseriformes, ¿cierto? Bueno, en ese grupo, para el neotrópico, hay dos subdivisiones. Una de las subdivisiones son los ubocines. Por ejemplo, acá en Medellín, de que pertenezcan al grupo de los ubocines, tenemos hormigueros, tenemos chamideros, ¿sí me están escuchando? Tenemos hormigueros, tenemos chamideros, y tenemos a los tiránidos, que son todos los atrapamoscas, que son aves muy comunes acá en la ciudad, ¿cierto? Y tenemos también el grupo de los ocines, que es un grupo un poquito más amplio, está ampliamente distribuido en el mundo, y acá, por ejemplo, entre los ocines tenemos todas las zángaras, tenemos los mayos, las mirlas, y tenemos los cucaracheros. Esos pertenecen al grupo de los ocines. La mayor diferencia entre estos dos grupos, y que ha sido documentada pues ya molecularmente, morfológicamente y muchas otras formas de diferenciarlos, es en los ubocines el canto está codificado genéticamente. O sea, ellos tienen en los genes todas las instrucciones para reproducir un canto con exactitud de su especie. Mientras que en los ocines, además de que tienen ese componente genético, tienen un componente social. Ellos pueden aprender cantos de otras aves o pueden simplemente modificar sus cantos de acuerdo al ambiente en el que viven. Bueno, esta capacidad de los ocines, eso tengámoslo muy presente, porque entonces voy a seguir hablando de ocines y subocines, y lo ideal es que se entienda que los ocines aprenden cantos, pueden modificarlos, tienen mucha plasticidad en el canto, y los subocines, hasta donde sabemos, es genéticamente, o sea, ellos no pueden aprender o reproducir cantos de otras especies. Esa capacidad de aprender cantos se ha asociado ampliamente con la capacidad de colonizar ambientes, tanto que, como dice acá, los subocines están distribuidos solamente en el Nuevo Mundo, en trópicos y subtrópicos de América, y los ocines están distribuidos en todo el mundo. Bueno, como esto está asociado a la colonización de nuevos ambientes, entonces pasemos a hablar del crecimiento urbano. Acá vemos dos fotos, esta de la izquierda es de Medellín, de la carrera 80 en los años 80, la de la derecha es la carrera 80 en la actualidad, y creo pues que las imágenes solas hablan del crecimiento de la ciudad, y que bueno, esto comparado por ejemplo con ciudades como Tokio es
allí el crecimiento y la urbanización es mucho más dramático, por así decirlo, es mucho más acelerado. El crecimiento de las ciudades no solo genera una pérdida de hábitat para las especies y una homogenización de sus mismos hábitats, sino que también tiene como consecuencia el incremento de ruido antrópico. Bueno, el ruido se define como un sonido inarticulado, sin ritmo, poco armonioso, y el ruido antrópico es entonces este sonido generado por varias fuentes que operan en simultáneo en las ciudades. Estos ruidos generalmente son de bajas frecuencias y ya se ha documentado que para los seres humanos tiene consecuencias psicológicas y fisiológicas. Entonces, por ejemplo, o sea, hay estudios que muestran que hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y privación del sueño en zonas donde uno está constantemente expuesto al ruido, y hay un estudio de niños donde evalúan niños que toda la vida han sido sometidos a altos niveles de ruido y niños que han estado en zonas mucho más tranquilas, y los niños que han estado sometidos a ruido tienen deterioros cognitivos, y eso se asocia directamente con los altos índices de ruido. En las aves, el ruido entonces genera interferencia acústica. Esta interferencia entonces acorta la distancia a la que normalmente la señal acústica podría llegar. No solo está la interferencia acústica, sino que también las ciudades tienen formas muy complejas, tienen estructuras muy complejas, y por ejemplo las edificaciones altas pueden estar formando cañones urbanos, y bueno, también hay parques, hay edificaciones más cortas, pero entonces todo esto tiene consecuencias en la comunicación de las aves. Por ejemplo, si ustedes han escuchado a un cucarachero cantando al lado de un edificio, a uno podría dar la impresión de que le favorece, porque hay una reverberación del sonido, o sea, como se refleja el sonido y se escucha mucho más duro. Pero igual que ocurre con el canto del cucarachero, está ocurriendo al mismo tiempo con el ruido. Entonces, estos son otros retos que las aves tienen que afrontar para poder vivir en las ciudades. Bueno, para todo esto entonces lo asociamos con la hipótesis de adaptación acústica que lo propuso este señor, que dice que para mejorar la eficiencia en la comunicación, las aves modifican características de sus vocalizaciones de acuerdo a la estructura del hábitat. Entonces, las aves que naturalmente viven en bosques a veces tienen cantos largos, un poco más lentos, en frecuencias más estrechas y bajas, mientras que por ejemplo las aves que cantan en espacios abiertos en pradera muchas veces tienen tonos más altos y repetitivos, porque en pradera se produce más atenuación, entonces ellos tienen que buscar que la señal que están emitiendo pues tenga esas características físicas para que se esparza mejor. Y lo mismo puede estar ocurriendo en las ciudades. Hay una serie de habilidades que desarrollan, bueno, que han venido desarrollando a través del tiempo, y bueno, no sé si se han escuchado un estudio que hubo con el copetón, con Xenotrichia capensis en Bogotá, donde mostraban que están cantando en la ciudad mucho más temprano de lo que cantan en el campo, y es porque la hora en la que ellos cantan normalmente confluye con la hora pico y con las horas donde empieza toda la actividad y el tráfico. Entonces ellos, para ahorrarse ese problema de competir con los carros, simplemente corrieron la hora de cantar. Entonces puede haber variaciones temporales como esta, incluso hay variaciones drásticas que pasan de cantar en la mañana a cantar en la noche. Y hay otras habilidades, como por ejemplo el efecto Lombard. El efecto Lombard es que yo tengo que subir mi voz cuando el ruido de fondo
me está enmascarando. Entonces, por ejemplo, esto se ha encontrado en aves que son territoriales y que viven en ambientes urbanos, que ellos efectivamente aumentan el volumen, que viene a ser la amplitud del canto, en ambientes muy ruidosos. Y está la copia selectiva o el refuerzo selectivo, que es precisamente esa capacidad de coger partes del canto que sí se están escuchando efectivamente y reproducir esas, o acortar, quitar del canto esas partes que no se están escuchando porque algún tipo de sonido las está interfiriendo. Entonces recuerden, por ejemplo, que acá, o sea, acá no, en las ciudades, el ruido urbano es de baja frecuencia. Bueno, entonces en el estudio, pues la pregunta que nos hacíamos era si, dadas esas diferencias entre el mecanismo de aprendizaje de los ocinos que aprenden cantos y los subocinos que no aprenden cantos, ellos tienen una respuesta al ruido urbano y si esa respuesta difiere entre ese grupo ocino y subocino. Para eso entonces nosotros partíamos diciendo, no, los ocinos aprenden cantos, entonces ellos muy seguramente van a cambiar. ¿Van a cambiar qué? Aspectos del canto, aspectos espectrales, como entonces la frecuencia, la amplitud, no sé, tal vez el tiempo, ese tipo de cosas. Y los subocinos, seguramente ellos no van a cambiar porque los subocinos su canto es codificado genéticamente, entonces tal vez ellos más bien se muevan en el tiempo, como hizo el copetón en Bogotá, por ejemplo. Esas eran las hipótesis de las que partíamos. Bueno, para hacer esto, entonces, seleccionamos unas localidades y a priori nosotros dijimos, pues las localidades urbanas van a tener más ruido que las localidades rurales. Entonces, hacíamos una evaluación por pares, cogíamos de una localidad urbana, una localidad rural y hacíamos el procedimiento en pares. Entonces, las localidades urbanas fueron la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de Medellín. Miren que en estas dos localidades pues está rodeado de arterias pues, y de mucho tráfico, entonces obviamente esperamos que aquí el ruido sea mucho más alto que en la Universidad de Medellín, que está en un extremo y que tiene un bosquecito ahí al lado. Bueno, pero como dato, pues cuando yo trabajé en la Universidad de Medellín, estaban como en una construcción, sacando piedra o algo así, entonces los niveles de ruido eran muy altos comparado con lo que yo esperaba. Y las localidades rurales fueron en el municipio, casi todas dentro del Valle de Aburrá, pero este se nos salía del Valle de Aburrá, que es en el municipio de Gómez Plata, en la hacienda Vegas de la Clara. En el municipio de Girardota, en la hidroeléctrica La Tasajera, fue otro de los puntos rurales, y la vereda del Zarzal del municipio de Copacabana. Estas localidades se eligieron porque cumplían lo que queríamos, que era suponíamos que tenían más ruido que otras, y por seguridad. Por ejemplo, pues acá en el centro seguro hay sitios más ruidosos que en la Universidad de Antioquia, pero cuando uno va al centro con los equipos es muy complicado, entonces más bien elegíamos sitios seguros como las universidades o como predios privados en las zonas rurales por nuestra seguridad y la de los equipos. Bueno, en cada localidad, entonces con la ayuda de un sonómetro medíamos ruido siguiendo un protocolo y de ahí extraíamos los valores promedios de ruido. Y para las grabaciones de los cantos, entonces grabamos cada individuo más o menos por 10 minutos, pero ahí ustedes han visto que hay bichos que llegan, cantan y se van, entonces, o que llegan y cantan un ratico y se van, entonces asegurarnos 10 minutos, por ejemplo, de un tiranis melancólicos, de un sirirí, era complicado, aunque a veces nos daban los 10 minutos de grabación. En cada localidad se evaluaban 4 subocinos y 4 ocinos. En general teníamos 12 especies. De esas 12 especies, pues son especies comunes, fáciles de identificar, estaban en todas las localidades y son estas. De subocinos teníamos el bicho fue, el sirirí,
y esta es la etnia, que son familia Tirania, el Carcajada, que es un tamneofilia, y estos dos chamiseros, Sinalaxis albedens y Sinalaxis azare. Sinalaxis azare no está muy presente en Medellín, en las localidades urbanas solo está en la Universidad de Medellín, porque allá hay un bosquecito. Y bueno, entonces acá yo quiero mostrarles, este es el sonograma. Este es el sonograma de esta gráfica, de donde nosotros sacamos los datos de frecuencia, amplitud, todas estas cosas. Y pues el canto ustedes lo conocen, pero me gustaría que lo asocien con el sonograma, ¿cierto? Bueno, y entre los ocinos tenemos todo esto que ahora pertenece al grupo, todo esto que ahora pertenece al grupo de las tángaras. Son dos aves del género Saltator, el Cherva flaveola, el azulejo, un mayo del grupo de las mirlas y un cucarachero, el cucarachero común. Bueno, y acá miren, por ejemplo, ahí la complejidad de ese canto el canto de un azulejo suena de por sí muy complejo, pero cuando uno lo va a analizar en un espectrograma es mucho más complejo de lo que pueda sonar. Porque ellos no solo tienen, o sea, el bicho fue que se veían así varias líneas, de todas maneras todas las líneas siguen una misma tendencia. En cambio, todo el tiempo están aquí cruzándose notas que suben y bajan, entonces eso hace del canto pues particular. Bueno, entonces ayudados de este software que se llama Avisoft, obteníamos esos espectrogramas y de ahí hacíamos la medición en las estrofas del canto. Esto es un canto, y de ese canto cada uno de estos grupitos es una estrofa, y en esa estrofa o frases le llaman algunos también, y en cada estrofa está compuesto de un número de notas, y de cada nota incluso uno puede extraer información, pero en este caso por estandarizar, porque en este canto puede ser sencillo tomarlo de notas, pero en un canto de un azulejo no. Entonces tomábamos como unidad de medición las estrofas. Este canto, ¿se imaginan de quién es? Un mayo, ¿cierto? Entonces, acá en esta columna pueden ver entre qué rangos de frecuencia se mueven los cantos. Miren, por ejemplo, que el mayo, bueno, cuando yo digo que el ruido urbano es de frecuencias bajas, es por debajo de 4, incluso más por debajo de 2 kHz. Miren, por ejemplo, donde se está moviendo el canto del mayo, que se podría haber interferido por ruido urbano en este caso. Bueno, entonces de esos cantos, pues estandarizando el programa, sacamos una serie de características del canto, sacamos muchas, pero pues estas 4 características eran las que más información y mejor información nos daban, que es la frecuencia máxima y la mínima, que son muy intuitivas, la máxima y la mínima frecuencia a la que puede llegar